Hace una semana sacamos unos videos donde les mostrábamos cuáles eran las profesiones y oficios mejor pagados en Canadá junto con sus respectivos sueldos promedios para este 2019, que por cierto estos videos te los estaré dejando en las etiquetas por si gustas pasar a verlo. Muchos que nos ven desde México, Argentina, Chile, Colombia y Perú nos comentaban que eran sueldos bastante generosos y que se irían a Canadá sin pensarlo, pero ahora les mostraremos el otro lado, cuánto cuesta vivir en Canadá. ¿Realmente te alcanza para muchas cosas los sueldos que ofrecen a sus profesionistas en Canadá? En promedio, un profesionista en ese país gana $6,000 canadienses mensuales. Algunos ganan mucho más y otros menos, pero recuerda que es el promedio. Quizás en tu país es mucho dinero, ¿cierto? Pues bueno, para este caso contemplaremos que eres un profesionista joven, con unos 3 años de experiencia y te ofrecen una oportunidad de trabajo en Vancouver, una de las ciudades más hermosas de Canadá, y la cual es cuna de muchos inmigrantes que llegan por una oportunidad de trabajo. Y como todos los residentes de Canadá, deberás pagar tu debido impuesto fiscal. Este dinero, como en todos los países, es el que se usa para financiar las carreteras, hospitales, escuelas y en fin, no puedes evitarlo. Para el caso específico de Vancouver y con el sueldo promedio que estamos manejando, es el 20% de tu ingreso mensual lo que se te quedará retenido, pero esto varía según cuánto ganes y la ciudad en la que decidas llegar. Este porcentaje puede llegar hasta el 40% de tu sueldo. Entre más ganas, más impuestos debes de pagar, por lo que el sueldo para este caso después de impuestos se reducirá a $4,800 canadienses mensuales. Aún sigue siendo mucho dinero, ¿verdad? Si quieres vivir en un lugar algo céntrico de la ciudad, probablemente encontrarás habitaciones individuales a precios que oscilan entre los $900 y $1,000 canadienses mensuales. La ventaja es que te incluyen los servicios como agua, luz e internet, aunque también existe la opción de alquilar solo el dormitorio de algún apartamento, compartiendo cocina y baño, lo que te costará alrededor de $700 canadienses, pero obviamente sin los servicios, los cuales puedes obtener por tu cuenta. El internet con una velocidad de 50 megabytes por segundo en $75 al mes, y el servicio de agua, luz y que recojan tu basura otros 150. Como ves, casi viene saliendo lo mismo. Para aquellos que quieren vivir cerca de todo y no tener que utilizar el transporte público para nada, un apartamento de un dormitorio en el mero centro de la ciudad es lo ideal, y los precios varían de entre $1,300 y $1,500 canadienses. Así es, si quieres estar en el corazón de la ciudad, los precios casi se duplican. Pero bueno, te ahorrará los pasajes y el tiempo de traslados, tiempo que puedes aprovechar en actividades recreativas, culturales o en atender un negocio propio. Si decides ahorrarte un poco de dinero y vivir en la periferia de la ciudad, trasladarte a tu trabajo puede resultarte económico, pero no deja de ser un gasto, pues una hora de trayecto en taxi te saldrá en unos $32.90. Pero si lo prefieres, puedes utilizar el transporte público, del cual puedes adquirir un pase mensual de $96 canadienses. Y podrías completar tu traslado con taxis, que por kilómetro te cobran $1.83, haciendo que al mes en promedio gastes unos $250 en transporte. Pero tienes una tercera opción, adquirir tu propio vehículo. En Canadá, un auto Volkswagen Golf de 1.4 litros o un automóvil nuevo equivalente a este, es decir, un automóvil sencillo y pequeño, cuesta unos $25,000 canadienses, y el litro de gasolina lo puedes adquirir por $1.23, algo que es relativamente económico para el estilo de vida que te ofrece Canadá. Pues $1.23 canadienses vendrá siendo algo así como 18 pesos mexicanos, cuando el litro de gasolina en México de la más barata es de 20 pesos. Interesante, ¿no? ¿Tú cuál de estas opciones tomarías? Si tu idea es economizar, lo ideal sería vivir un poco alejado del corazón de la ciudad y utilizar transporte público. De nuestros $4,800 ganados, quitamos $1,000 de vivienda y $200 de transporte público, con lo cual nos quedarían unos $3,600. Ahora hablemos de la comida. Si eres una persona ocupada, sin tiempo de cocinarte, puedes comer en los diferentes restaurantes económicos que hay en Canadá una comida del menú del día por solo $15. En México se le llama comida corrida. En tu país no sé cómo se le llame este tipo de comidas, que son completas, realmente económicas y son la salvación de muchas personas que viven solas y no tienen tiempo de cocinar. Otra opción que tienes es comprar el menú que te ofrece McDonald's por unos $10, aunque no sé qué tan nutritivo sea comer eso diario.
Pongamos que diario tu comida principal la consumas en el restaurante económico. Eso suma a tu gasto $450 mensuales, y sin contemplar tu desayuno y cena, el cual lo puedes complementar con una compra en el súper, donde el litro de leche te cuesta $2.28, una docena de huevos $3.30, un kilo de pechugas de pollo $13, un kilo de ternera en unos $14.30. En fin, aquí te estaré dejando la lista con el precio de los productos básicos actualizados hasta junio de este 2019. Recuerda que puedes poner pausa al video por si gustas anotar los precios y sacar un promedio de cuánto te costaría alimentarte allí en Canadá. Y que además tengas en cuenta que esto varía según la persona. Yo en lo personal optaría por diario comer fuera y tener en mi departamento huevos, carne, leche, unas cuantas frutas y cereal para poder desayunar y cenar tranquilamente. Este estilo alimenticio sumaría $5 al día, pues por semana compraría unos 3 litros de leche, una docena de huevos, quizás un kilo de carne y unas cuantas frutas para mantenerlas frescas. Pongamos que un kilo de manzanas para fines prácticos, gastando unos $35 en una mini despensa a la semana, obteniendo que para que una persona que trabaje todo el día pueda desayunar, comer y cenar correctamente con unos $20 diarios, algo así como $600 al mes, quedándonos de nuestros $3.600 solamente $3.000. ¿Qué te parece? En cuanto a la vestimenta, tú sabrás cuánto destinas, pero por ejemplo, unos zapatos de hombre obviamente de calidad cuestan unos $124. Unos tenis, ya sean Nike, Puma o Adidas, en promedio cuestan entre $90 y $110. Unos pantalones Levi's en $62. Si sumamos que te des un gustito en cuanto a tenis, botas, chamarras, suéteres o sudaderas por el extremo frío y no andes todo el tiempo con una sola prenda, pongamos que al mes solo destines unos $200, que sería algo así como un pantalón y una playera o quizás una chamarra. Porque seamos realistas, no comprarás todos los meses mucha ropa. O no lo sé, pero para este caso solamente gastaremos $200 al mes en ropa, con lo cual te quedarían unos $2.800. Ahora hablemos de ocio y diversión. Una entrada al cine cuesta $13, más las palomitas, refrescos y otros dulces. Una ida al cine se eleva hasta $50 por una sola persona. Si vas acompañado, esto se eleva a casi el doble. Si prefieres quedarte en casa y ahorrar un poco de dinero, puedes quedarte en casa y disfrutar de unas cervezas y refrescos, pues en Canadá una cerveza pequeña de unos 320 mililitros la encuentras en unos $7, una cajetilla de cigarros Marlboro, la marca más popular en Canadá, $14, y una lata de Coca-Cola de 320 mililitros en $2.15. Todo esto en un bar popular se eleva al doble, por lo que una salida con tus amigos por una cerveza o unos tragos fácil te puede salir en $100. Eso depende de qué tanto tomes. Si consideramos que al mes saldrás solamente 2 veces para economizar, suma tu gasto mensual $200, quedándote unos $2.600 libres, mismos que puedes usar para ahorrar y poder dar el enganche para una casa. Por ejemplo, si deseas comprar una casa promedio por la periferia de Vancouver, te saldrá el metro cuadrado cerca de $4.000, o sea que una casa pequeña de unos 100 metros cuadrados te saldría en unos $400.000. Para que alguna institución bancaria pueda financiarte un préstamo para adquirir tu casa, debes tener el 20% del valor total, es decir, unos $80.000. Es por eso que en primera instancia la única opción que tienes es rentar. Ahora que si lo prefieres, el metro cuadrado de una casa en el mero centro de la ciudad de Vancouver te llega a costar hasta unos $6.000 el metro cuadrado. Recuerda que los precios de estas casas son promedio, pues puede haber casas con acabados más económicos o muchísimo más caros, o incluso más alejadas de la ciudad, lo cual bajaría considerablemente su precio. Como puedes ver, si eres una persona soltera y profesionista, puedes vivir bien, cómodamente, darte tus gustitos y todavía ahorrar para comprar una casa, quizás un automóvil o mandar dinero para tus seres queridos. Pero si decides vivir con familia, puede que ya no te sobre tanto dinero, pero obviamente podrás vivir bastante bien. Si decides vivir solo y de vez en cuando visitar tu país y tus seres queridos, te saldrá algo caro,
Pues tan solo para México, un boleto de clase económica lo puedes encontrar en $600 canadienses más el de regreso, que serían unos $1,200. Y si vives en países más abajo como Argentina, esto te saldrá aún más caro. Son muchos factores los que debes de considerar para decidirte ir a trabajar a Canadá o no. ¿Tú te irías a trabajar a Canadá? Cuéntanos aquí en los comentarios que los estaremos leyendo a todos. Este ejercicio lo puedes realizar tomando en cuenta qué profesión u oficio irás a desempeñar ahí en Canadá. En la descripción de este video te estaré dejando los enlaces a los videos de las profesiones y oficios mejor pagados en Canadá y una página donde puedes calcular qué impuesto te van a retener de tu salario según la ciudad donde vivas y tu ganancia total por año, para que puedas calcular con tu estilo de vida y tu profesión u oficio si puedes vivir y ahorrar cómodamente en este hermoso país. No olvides ver nuestro video de 10 razones para emigrar a Canadá, para que termines de animarte y empieces esta aventura de emigrar hacia ese país. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases a ver mi demás contenido, y si es de tu agrado, te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.